Buenas tardes a todos. Ya, bien, buenas tardes. Selene, Marco, Jeremy, Génesis, Ivette, Carla, Cristina, Florangel, Emer, Valeria, Reinaldo. Buenas tardes a todos, chicos. Iniciamos ya la semana 8. ¿Qué tal, Flor, Peter, Hilary? Eh, Iniciamos esta semana, que es la semana 8, es la semana de su examen parcial. Estamos en la mitad del curso, como ustedes saben. Bueno, la evaluación parcial, les he puesto algunas anotaciones en la semana 8, ¿no? En la semana 8 le puse algunas anotaciones, les voy a mostrar, permítanme un momento. Bien, les he puesto aquí en la pantalla, compartida, les he puesto aquí, pues, ¿no? Que la evaluación parcial es la semana 8 y que vamos a ver aquí la evaluación del examen teórico representa el 30%. La exposición de su caso clínico es el 30% y el informe del caso clínico, perdón, es el 20%. Hasta ahí, todo lo que es exposición representa tanto el informe como la exposición en sí misma, representa el 50%. ¿Ya? Y el 20% restante es la práctica que hicimos en el hospital simulado, que hicimos de NEO. ¿Ya? ¿Ok? Entonces les voy a pedir, hay hay dos o tres estudiantes que faltaron en esa práctica, pero también hubieron estudiantes que justificaron su falta. ¿Ya? Entonces, como han justificado su falta, yo le he considerado como asistencia. ¿Ya? Entonces, 30% teoría, exposición con informe, ahí es 50%, y el restante vendría a ser el 20%, que es lo que corresponde al hospital simulado. Por otro lado, su delegada también me pidió que le diera opción de habilitar, ¿no? La presentación. Por si acaso estoy habilitando el PPT, que es la exposición. En la exposición, por favor, en la exposición ustedes tienen que, el responsable de cada grupo, subir el PPT. ¿Ya? No es necesario que lo suban todos, suficiente con, en la parte que dice exposición de casos clínicos, un solo representante puede subir el PPT de las exposiciones, pero ojo, deben incluir el nombre de todos los participantes, ¿ya? ¿Ok? Y luego hay un ítem que es informe de la evaluación parcial, y en el informe de la evaluación parcial, ¿ya? Eso sí se sube de manera individual, ¿ya? Permítanme nuevamente compartirles. Acá dice, ¿no? Informe de evaluación parcial. Este informe de evaluación parcial se presenta individualmente, ¿ok? Entonces va a ser un Word con el proceso de atención nutricional. Lo he ampliado hasta hoy a las 9, ¿ya? ¿Ok? De igual manera, la exposición de casos clínicos, la exposición, ¿ya? Solamente un representante del grupo puede subirlo, ¿ya? Solo un representante, mientras que en el informe todos tienen que presentarlo, ¿ok? Entonces, la calificación va a ser, como se menciona aquí, ¿ya? Es 30% de exposición, 20% del informe, 30% del examen parcial y la práctica OSINT es el 20%. ¿Ya? La nota que aparece ahora es solamente la práctica de OSINT, que la mayoría está muy bien, ¿no? Que ustedes participaron, ¿no? ¿Ok? Hicimos un feedback, vimos el tema de la placenta, hicimos la atención inmediata al recién nacido, vimos algunos parámetros, puntos de corte, de evaluación nutricional, ¿no? Entonces, eso ha sido ya calificado, ya no, los que no pudieron asistir, les he considerado su justificación como válida, porque supongo que aparte ustedes ya han coordinado con su grupo la manera de cómo presentar los siguientes trabajos, así que yo les he puesto asistencia, ya, y les he puesto una nota.
los que por favor no han asistido ya en la semana número 5, que es la fecha 17 del 4, por favor justificar. Son solamente un par de alumnos que no lo han hecho, el resto tiene su nota, ¿ya? ¿Ok? Bien, eso es cuanto al informes y exposiciones y evaluaciones del examen parcial, ¿ya? Ahora, lo que corresponde al examen, el examen en sí, todavía va a estar programado a las 7:45, ¿ya? Hay tiempo, así que no se preocupen en ese sentido, ¿ya? A las 7:45 va a empezar recién el examen, ¿ya? Entonces yo les voy a pedir que voy a hacer una pequeña teoría. No nos vamos a enfocar en toda la teoría, terminarla el día de hoy, puesto que hay exposiciones y también hay el examen. Entonces, posiblemente el examen, profesora, máximo, ¿cuánto se puede proyectarse? Máximo se puede proyectar hasta las 8, no más. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el examen es para marcar, ¿ya? Es en el aula virtual, como ustedes ya lo saben. No está difícil, el detalle es que sí ha habido mucha información, ¿no? Hemos tenido desde la semana 4 hacia adelante. En la semana 4 hemos visto recién nacido, y el recién nacido ha sido bastante amplio, ¿no? ¿Ok? La semana 4, la semana 5 ha sido ya perdón, la semana 3 ha sido, con la semana 4 ha sido todo el componente de gestante con el componente de recién nacido. Entonces, ustedes, por ejemplo, en la semana 4 han tenido eh, todas las patologías maternas, ¿no? Semana 4, todas las patologías maternas y todo el proceso de atención nutricional en la gestante. Entonces, si bien es cierto, en el examen anterior vino solamente semana 1, semana 2 y semana 3. No vino la semana 4, no vino patologías maternas. Entonces, en este caso, para este examen, va a venir desde patologías maternas, que es la sesión número 4, manejo nutricional de recién nacido prematuro, que es la semana 5, la semana 6, que es síndrome intestino corto, y la semana 7, que vimos alergia a la proteína de leche de vaca, vimos también enfermedad celíaca, ¿ok? Entonces, va a venir la semana 4, la semana 5, la semana 6 y la semana 7. Ya son 4 temas que tiene que ser abordado el día de hoy, ¿ya? Sobre el número de preguntas, por si acaso, de la semana 4 a la semana 7. Sí, sí, no es desde la semana 1. Acuérdense que mis exámenes son cancelatorios, ¿ya? Entonces, cada vez que vamos avanzando, se toma un examen en la evaluación T1, vamos avanzando y se toma un examen en la evaluación parcial, vamos avanzando y se toma la T2, vamos avanzando y se toma el examen final. Pero acuérdense que las evaluaciones no es solamente el examen es solo un porcentaje de la evaluación, ¿no? En este caso, solo es el 30%, el 70% ya es en 3 posiciones y lo que hemos visto en el hospital simulado, ¿ya? No sé si tienen preguntas. Las Profesora, exposiciones, por si acaso, sí, son después, las exposiciones son antes del examen teórico. ¿Ya? profesora, buenas Sí, noches. Soy Talía. uy, escucho bajito. ¿Salía? Sí, profesora, buenas noches. Como le iba Buenas a... noches, sí, dime. Sí, lo que pasa es que el trabajo, mi compañera solo lo mandó una compañera, no sabía que éramos todas, entonces yo acabo de mandarlo. Y aparte también Ya. tenemos otro inconveniente que es que, o sea, supuestamente el envío era hasta hoy día antes de la clase, me parece, pero, Sí, eh, ajá, allá, pero aparecía ya como que el link atrasado. ya. Porque No, por si acaso, esta parte, más que el día anterior, ya yo lo he considerado hasta hoy a las 2, pero lo he ampliado hasta las 9. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uno viene a clase ya viene, se supone que ya tiene que venir con el trabajo, entre comillas, ¿no? En este caso, conectarse, ¿no? Pero lógicamente ya te conectas, ¿no? Y presentas tu trabajo antes. Me he considerado hasta las 9, ojo. En la exposición, el PPT, suficiente
que lo presente una sola persona, con el nombre de todos. El informe, sí lo tienen que presentar todos tienen que subirlo. Lo he ampliado hasta las 9, ¿ya? Entonces, quien lo ha presentado por mensajería interna, y rectifico, chicos, por mensajería interna no se califica ningún trabajo. Todos los trabajos, hacerlo en el link que corresponde. ¿Por qué? No por molestarlos, sino porque automáticamente cuando ustedes lo suben en el link, ¿no? Automáticamente me obliga a poder revisarlo, ¿ya? Y ponerle su nota y poder hacer el feedback, ¿no? De ser necesario. Ahora, sé que muchos de ustedes han tenido dudas, algunos me preguntaban por medio de su delegada y he estado respondiendo pedacitos, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces me agarraban en la calle y, ¿no? Me enviaban tal cosa, entonces, a ver, yo respondía en ese momento algo inmediato, algo rápido, ¿no? Porque fue una pregunta muy en particular, muy directa, pero a veces ya la pregunta iba un poco más a fondo, por eso le pedí a la profesora Amanda que se reunieran por grupos, ¿no? Y creo que ya se ha reunido con alguno de ustedes, ¿no? Y la idea es que la reunión sea, pues antes de la exposición, no un día antes, al menos 48 horas antes, o si es posible, ¿no? 72 horas antes, ¿no? Es lo ideal para poder, para que ustedes no estén acompañados, ¿no? No se trate de que ustedes resuelvan, ¿no? Intente resolver, sí, es importante, pero sobre todo un acompañamiento. Entonces, a raíz de esto, como ustedes son 8 grupos y es muy complicado, nos hemos agrupado de la siguiente manera. Permítanme mostrarles, ¿ya? Por ejemplo, para la semana 9, nosotros ya hemos puesto en el mensaje de inicio que, por ejemplo, en la semana 9 van a exponer los grupos 1, 2 y 3, ¿ya? En la semana 10 van a exponer los grupos 4 y 5. En la semana 11 van a exponer los grupos 6, 7 y 8. Entonces ustedes dirán, ¿pero qué casos vamos a exponer en la semana 9, el grupo 1, 2 y 3? Yo soy el grupo 2, ya, ¿qué tengo que exponer? O en la semana 10 yo soy el grupo 5 que tengo que exponer, o en la semana 11 yo soy el grupo 8 que tengo que exponer. Ya. Mire, las exposiciones, los temas, por si acaso, están en cada una de las semanas. Por ejemplo, en la semana 9 hemos subido el caso 1 de diálisis, el caso 2 de síndrome nefrótico, el caso 3 de enfermedad renal sin diálisis, sin diálisis, ¿ya? En la semana 10, de la misma manera, tenemos los casos clínicos 5, ¿no? Caso clínico 4 de síndrome metabólico y 5 de diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? Y estos, por si acaso, estos casos, el caso 1 va a ser expuesto por el grupo 1, el caso 2 por el grupo 2, el caso 3 por el grupo 3, el caso 4 por el grupo 4, el caso 5 por el grupo 5, y en la semana 11 van a exponer el resto de los grupos que son el caso 6, el grupo 6, leucemia linfocíticas aguda, el caso 7, neuroblastoma, el caso 8, hepatoblastoma. Entonces vamos a ver en la semana 11 más la parte oncológica. En la semana 10 más la parte metabólica. Y en la semana 9 vamos a ver más la parte renal. ¿Ok? Entonces, lo que he considerado al menos con la profesora Amanda, es que por esta vez yo coordine los impares, ¿no? Entonces, 1, 3 y 5 van a ser asesorados por mi persona, ¿ya? ¿Ok? Y los grupos 2, 4 y 6 van a ser asesorados por la profesora Amanda, quien ya se ha incorporado tras estar delicada de salud. ¿Ya? Entonces, los grupos impares por esta vez van a ser asesorados por mi persona y los grupos 2, 4 y 6 van a ser asesorados por la profesora Amanda porque la verdad que
no me he dado abastos como para poder asesorarlos a todos. Repito, algunas preguntas eran muy directas, pero otras preguntas eran ya para sentarme con muchos de ustedes y poder conversarlo ya directamente. Entonces, yo les voy a pedir que ustedes días previos a su exposición estén coordinando con el docente que les toca, ¿no? ¿Ok? Estén coordinando con el docente que les toca, de tal para que de esta manera ustedes puedan tener una exposición más exitosa, ¿ya? Estas exposiciones de la semana 9, 10 y 11 corresponde a la evaluación de la T2, ¿ya? ¿Ok? Entonces, yo creo que así va a ser mucho más ordenado, ustedes van a sentir que hay un acompañamiento, pero también les voy a pedir que trabajen en equipo, porque sí he notado que son algunos algunas personas de representantes del grupo que me han escrito, ya, yo asumo que han sido, ¿no? Pues el portavoz de todo el grupo y no pienso que solamente una persona ha hecho el trabajo, ¿no? Entonces, eh, sí está que lo hagan de esa manera, pero todos trabajen en equipo para que se vea un buen trabajo, ¿no? Para que se vea un buen trabajo. Al final, la idea es de que si a mí no me tocó el caso uno, igual yo sé, puedo de alguna manera escucharlos a ustedes y entender el caso uno. Y de repente a mí me tocó el caso 2 y ustedes van a poder entender un poquito más acerca de los casos, ¿ya? Entonces, eso es un poquito la idea de lo que queremos que ustedes comprendan. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos a veces 4 horas, que en realidad son 3 horas, y en 3 horas tenemos que comprender todo metabolismo, en 3 horas tenemos que comprender todo nefro, en 3 horas tenemos que comprender toda la parte materna, y es casi imposible, chicos. ¿No? Nefro, para citar un ejemplo, nefro es síndrome nefrótico, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, con diálisis, con hemodiálisis, con diálisis peritoneal, con trasplante renal. ¿Ya? Igual en gastro, necesitábamos 2 días, en nefro también necesitamos 2 días. Y en metabólica es igual. Hay síndrome metabólico, hay diabetes mellitus tipo 1, hay diabetes tipo 2 juvenil, hay hígado graso. Entonces, ¿cómo vamos a abordar tantos temas en tan poco tiempo? Entonces, la manera de abordar tantos temas en tan poco tiempo es que muchas de las partes teóricas es que se aborde lo más relevante y que también ustedes se ayuden de libros, de textos. Ya no busquen información así a la volada de lo que dice Google, porque no es una información, pues verás, utilicen, ¿no? Instituciones como, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, entonces instituciones, ¿no? Comprobadas, ¿no? No lo que dice Google así, sino también, aparte de los protocolos de instituciones, es que también ustedes revisen textos. Hemos olvidado un poco los textos, ¿no? Yo sé que en nutrición pediátrica el texto no está como los libros de bioquímica, los libros de fármaco, que pueden estar de acceso libre, ¿no? Y que están en PDF y que lo podemos revisar sin costo alguno. Yo sé, ¿no? Yo sé eso, pero traten de alguna manera basarse en libros, ¿ya? Basarse en libros, que es lo más relevante. Ustedes están en formación. Primero los libros, luego lo que dicen las instituciones, ¿ya? Pero no pueden, ustedes hacen su propuesta, pero la propuesta que tienen ustedes es en base a lo que dicen las instituciones, de base a lo que ustedes han leído en los libros, ¿no? Son consensos, ¿no? Muchas veces son consensos entre ustedes y es válido, es rescatable, es válido, ¿no? Y, y tiene que tener un sentido, pues no puedo agarrar, copiar y pegar, ¿no? Y bueno, en este curso no se puede agarrar, copiar y pegar, ¿no? Todo tiene que tener un fundamento, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta ello. ¿Puedo agarrar alguna investigación? Sí, puedo agarrar alguna clinical trial, pero lo primero siempre es lo básico, primero lo basiquito. Esta patología no sé lo que es síndrome intestino corto. Primero reviso qué es síndrome intestino corto, luego voy a mi libro, ¿no? A la parte de nutrición, qué es lo que dice el libro, luego me doy a los consensos internacionales y de repente puedo revisar alguna bibliografía, algo adicional. Dicho de otra manera, un caso clínico no se puede hacer en un día, chicos. No, no se puede, es que es casi imposible.
La única manera que lo hagas en un día es que domines el caso. ¿Ya? Otra cosa es que has leído todo y ahora vas a enfocarte en el caso, vas a evaluar, vas a calcular, pero ya tienes todo el previo, la parte técnica, ¿ya? Pero repito, o sea, un caso clínico no se pasa en un día, ¿ya? Entonces hay una revisión previa, ¿ya? Entonces también hay que reunirse, porque tú puedes hacer la evaluación, te tocó la evaluación, y cómo estará ese diagnóstico PES, cómo estará ese requerimiento de agua, cómo estará ese requerimiento de proteínas, porque como yo no lo hice, yo solamente hice la evaluación y expongo la evaluación y listo. No, no se trata de eso, entonces todos tienen que hacerlo en conjunto. Sí está bien que se repartan de repente las diapositivas, pero entre ustedes tienen que también exponerlo y mira qué es lo que falta. No consideré aquí de repente la albúmina, de repente aumentale más proteínas, este factor de injuria me parece que podríamos aumentar. Entonces, he visto que me han hecho buenas preguntas. También mencionarles, hay algo que creo que está confuso y uno me preguntó sobre el peso corregido. Colegas, ya, futuros colegas, es que el peso corregido en pediatría se utiliza tanto en paciente desnutrido como en paciente con sobrepeso. En ambos casos puedo utilizar el peso corregido. ¿Ya? En adultos el peso corregido es exclusivo para el paciente con sobrepeso o obesidad. ¿Ya? Entonces yo puedo estimar y digo, mira, a este paciente le falta poco, de repente utilizo el peso ideal. Eso ya depende de ustedes, ¿ya? Depende del concepto que ustedes tienen. Muchas veces el peso ideal al peso actual es tan diferente, tan variado. Puede ser mi peso actual, a ver, puede ser que el paciente pese 8 y de repente debería pesar 14. Pues entonces hago un peso corregido. O me baso en un peso que por lo menos esté en el percentil. Digo, lo mínimo que quiero es que llegue al percentil 10 o al menos 2 de desviación estándar. ¿Cuándo significa eso? Un peso de 11. Pues utilizar el peso de 11. ¿Ya? A veces el peso ideal es tan lejos, está tan lejano, que a veces utilizo un peso corregido. ¿Ya? De la misma manera, tengo un paciente obeso, pero lamentablemente este peso ideal, ¿ya? El peso ideal es de 24 cuando el paciente pesa 40. Entonces no puedo utilizar el peso ideal, de repente utilizo el peso corregido, puedes hacerlo. ¿Ya? La única situación en que no puedes utilizar el peso corregido es un paciente que tengas, por ejemplo, una desnutrición muy severa, o sea, un guayor con un marasmo. En ellos tienes que trabajar peso actual, ¿ya? También el peso corregido es para ayudarte en calorías, en estimar calorías. A veces si tú haces, por ejemplo, en un sobrepeso obesidad, consideras el agua con peso ideal o el agua con peso corregido, el paciente se va a deshidratar. Entonces tengo que tener mucho cuidado, ¿ya? A la hora de hacer los cálculos, ¿ya? Pero peso ideal, ¿ya? Lo puedo utilizar repito, en paciente con bajo peso o en paciente con sobrepeso. Y el peso corregido también puedo utilizar en ambas situaciones. No hay una regla, no hay un consenso, pero sí la idea es que ustedes tengan los conceptos claros, ¿no? Y fundamenten el por qué, ¿ya? No solo, yo hice así porque es así, no. Todo tiene una lógica, ¿ya? No, miren, peso corregido para bebés, olvídate, no utilizamos para bebés, estamos hablando de niños, peso corregido, en niños, quizás un lactante mayor, ¿no? Yo les digo que cuando tienen un paciente y el peso ideal está muy lejano, trabaja con el peso, el mínimo, en el desviación -2. Entonces, si tú tienes el paciente que está en -3, ya. En -2, ¿cuánto es? En -2, el paciente debería estar en 11 kilos. Ya, trabajo con 11 kilos, pues. Es el peso mínimo que yo espero. Con eso puedo calcular. Porque tu peso ideal puede ser un irreal, un utópico, ¿no? Y si le pones peso ideal, ese paciente, en vez a ver, usualmente te saldría 800 calorías, 80 kilocalorías por kilo, pero como trabajaste con peso ideal, te va a salir 140 kilocalorías por kilo, y eso no es creíble, ¿no? 130 es un recién nacido prematuro. O sea, un lactante no puede estar con 140, pues no es creíble, no es factible, es una evaluación
es un cálculo irreal. Y nosotros calculamos no irreales, calculamos requerimientos que sean reales, que sean factibles, posibles de alcanzar. En un primer momento, de repente no, en un primer momento no, pero la idea es que sea lo más real posible, ¿ya? Entonces yo creo que en dietética ustedes no han visto esto porque les cuesta mucho, ¿no? Entender esta parte, ¿ya? Pero chicos, echarles ganas, ¿no? No todos los pacientes son adultos, hay pacientes pediátricos y no todos son lactantes, sino también hay preescolar, escolar y adolescentes, ¿ya? ¿Ok? Entonces yo les voy a pedir que nos reunamos así, de esa manera, los grupos, esta vez los grupos impares conmigo y los grupos pares con la profesora Amanda y viceversa. Para el examen final, los grupos pares se reunirán conmigo y los grupos impares con la profesora Amanda y ustedes dentro de la semana coordinan un día. Si la exposición es el lunes, pues yo trato el día, la semana anterior, pues un jueves, un viernes, pero no un domingo, no un sábado, ¿no? Porque el sábado yo lo tengo bien ajustado y el domingo, sobre todo en la tarde, yo trato de descansar, ¿no? Entonces, es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil poder revisarles, ¿no? Y ustedes están con la premura de querer subir su informe, ¿no? Entonces, o que yo les dé respuesta rápida para seguir avanzando, ¿se entiende? Entonces, mejor nos reunimos de esa manera y ustedes como grupo me escriben o le escriben a la profesora Amanda, dependiendo de quién les toque, para poder orientarlos y sean ustedes acompañados en sus respectivos casos clínicos. No solamente el acompañamiento es en la sesión, entonces yo dicto la clase, ustedes toman nota, entienden la clase, pero a la hora que tengan un caso clínico dices, oye, ¿cómo aterrizo esto? ¿No? Entonces a eso le llamo acompañamiento y sí es importante que ustedes tengan un acompañamiento, ¿no? Entonces nos vamos a reunir de esa manera. Sí, es mucha información, sí, por eso yo les dije que un caso clínico no se puede hacer en un día, chicos. El primer caso clínico a mí me tomó 5 días, ¿no? El primer caso clínico, el que tuve, ¿no? Era individual, peor todavía, ¿no? Pero el primer caso que yo tenía, me demoré 5 días, ¿no? Y estaba, dale, que dale, o sea, casi todos los días, todo el día, ¿no? Estaba ahí con el caso clínico. Ya luego ya tienes experiencia, ¿no? Y ya lo puedes abordar. Pero repito, tienes que conocer primero la patología, ¿no? Tienes que conocer la patología, buscar, ¿no? Información sobre los requerimientos, ¿ok? Basarte también, revisar un poco la teoría que hemos visto, ¿no? Primero tienes que chapar tu teoría. Agarras tu teoría y luego te vas a los libros. ¿Ya? Es más, no te puedes ir directamente a las investigaciones porque no sabes cuál es el protocolo de actuar en tales situaciones. Tienes que ver primero cuál es el protocolo usual y luego me puedo ir qué dicen las investigaciones sobre el manejo. ¿Ya? Pero antes de ver eso, tengo que ver mi clase, debo dar una revisada a mi clase. ¿Ya? ¿Ok? Eso es un poquito, eso es lo que yo les recomiendo, y no solamente para mi curso, sino para los demás cursos. Ustedes van a ver muchos casos clínicos de aquí hacia adelante. Cuando tengan su internado, también van a estar viendo casos clínicos, ¿no? Algunos también verán, algunos, sé que a algunos les interesa la parte del deporte, ya, pero mi recomendación es que si ustedes van a hacer internado, el internado se hace en un hospital, ya, el internado se hace en un hospital, no en una cancha deportiva, ¿ya? Es mi recomendación personal. Como la parte comunitaria se hace en una población, en un centro de salud, así se hace la parte comunitaria, ¿no? ¿Ya? Y la parte deportiva se puede hacer en un club, pero el internado jamás lo puede hacer en un club deportivo, ¿se entiende? Entonces, tenga mucho cuidado, salvo que estés bien claro o bien clara de que te vas a dedicar a la parte deportiva y que tengas que sacrificar todo un año de experiencias en un hospital y la carga de información que vas a tener y toda la comunicación que vas a tener con otros profesionales, aparte de médicos y otros y nutricionistas que se estén apoyando. Entonces, no pierdan esa oportunidad. ¿Ya? Bien, entonces, vamos
vamos a tocar solamente el tema así a grandes rasgos, porque también quiero escucharlas en su exposición, pero solamente les voy a mostrar que el tema que vamos a ver, tanto bueno, el día de hoy, pero sobre todo cómo nos vamos a enfocar la próxima semana, ¿no? Entonces, vamos a ver afecciones renales, ¿ok? Y las afecciones renales, nosotros lo tenemos dividido de esta manera: síndrome nefrótico, que es un síndrome perdedor de proteínas; una insuficiencia renal aguda; una insuficiencia renal crónica; una hemodiálisis; una diálisis peritoneal y un paciente con trasplante renal, ¿ya? Entonces, yo puedo tener un paciente que tenga insuficiencia renal aguda, ¿ok? Y que no esté con diálisis, ¿ya? Pero también puedo tener un paciente con insuficiencia renal crónica que tenga por sí hemodiálisis o que tenga diálisis peritoneal, ¿ya? ¿Ok? Vamos a ver las diferencias entre uno u otro, ¿ya? La próxima semana, pero quiero que ustedes tengan en cuenta que un paciente con insuficiencia renal aguda o crónica, si no está con hemodiálisis o con diálisis peritoneal, tengo que disminuir proteínas. Pero si está con diálisis y con hemodiálisis, esta diálisis y hemodiálisis actúa como un riñón artificial, ¿ok? Por lo tanto, la cantidad de proteínas que está perdiendo es bastante alta. Por eso que un paciente con hemodiálisis o diálisis peritoneal requiere mayor cantidad de proteínas, ¿ya? Y un paciente, sea insuficiencia renal aguda o sea crónica, que no esté en hemodiálisis, la cantidad que requiere de proteínas es un tanto más baja, ¿ya? ¿Qué tan baja? Probablemente 0,8 gramos por kilo, ¿ya? De alto valor biológico, pero bajo en purinas, ¿ya? ¿Ok? Eso es más o menos la manera como se da en estos pacientes. O sea, quiero que se entienda que no todos los pacientes con problema renal hay que disminuir proteínas. ¿Ya? Si está con hemodiálisis, tienes que más bien aumentar proteínas. Y acuérdate que el riñón es un órgano secretor, es un órgano secretor y es un órgano depurador, ¿ya? O sea, lo que se encarga es de eliminar catabolitos proteicos, como urea, creatinina. Y estos, normalmente, si el riñón no los elimina, esta urea y creatinina pueden aumentar en sangre y causan un problema llamado azoemia, Z. Entonces, la azoemia es cuando la urea y la creatinina aumentan en sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi riñón no está filtrando lo que debería filtrar, ¿ok? Entonces, eso ocurre en casos de, ya, cuando el riñón no filtra bien. Pero también tenemos casos, ¿no?, contrarios, como en el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico, que es el que ustedes están viendo ahí, el síndrome nefrótico es al revés. En el síndrome nefrótico pierdo gran cantidad de proteínas y hay un evento que ocurre aquí, se llama proteinuria. ¿Se acuerdan ustedes que la unidad funcional del riñón era la nefrona? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la nefrona? Y la nefrona tenía segmentos, ¿no? Glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, tubo contorneado distal y tubo colector, ¿no? Entonces, la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, es importante, pero a veces puede darse el caso que el glomérulo puede ser que filtre poco y aumente en sangre, y eso genera azoemia, pero también puede ser que empiece a filtrar demasiado y pierdes proteínas por medio de la orina, y por lo tanto hay que reponer esa pérdida. Entonces, no todas las enfermedades renales tienen que disminuir proteínas, ¿ya? ¿Ok? Y además acuérdate que la diálisis no es solamente para eliminar catabolitos proteicos, sino también elimina toxinas, ¿ok? Entonces hago algunas preguntas aquí. Desde la etapa 3 se aumenta. También produce, viendo en orden, es que sí, también se producen hormonas. Acuérdense que la vitamina D, la 1,25 de hidroxicolecalciferol, más conocida como calcitriol, ¿ya?
la calcitriol, ¿ya? La calcitriol, más que ser una vitamina, se considera una hormona, ¿ya? Entonces, el calcitriol es una hormona más que una vitamina, ¿ya? Entonces, el calcitriol tiene funciones importantes en el riñón, ¿ya? En el intestino, ¿ok? En el riñón y el intestino, ¿ya? Entonces, esta vitamina D3 activa o llamada calcitriol, ¿ya? Lo que tiene funciones en el riñón, sí, porque lo que va a favorecer en el riñón es que se reabsorba, ¿no? De alguna manera se reabsorba algunos productos, ¿ya? Además que el calcitriol, que es la vitamina D, se encarga de la remodelación ósea. ¿Ya? Se encargan de la remodelación ósea. ¿Se acuerdan ustedes que el hueso tiene un compuesto llamado hidroxipatita, ¿verdad? Y la vitamina D se encarga de producir hidroxipatita, que es un compuesto formado de calcio en el átomo central y varias moléculas de fosfato ¿no? en el exterior. Entonces, el hidroxipatita es un compuesto de calcio y fósforo. Entonces, si la vitamina D3 o vitamina D activa y o calcitriol, porque acuérdate que este calcitriol es 1,25 dihidroxi, 1,25 dihidroxi, vitamina D3, ¿no? ¿No? También llamado calcitriol. Se encarga de la remodelación ósea. Y en caso de la remodelación ósea tiene dos funciones, ¿no? Tratar de reabsorber, ¿no? Parte del calcio, pero también reabsorbe parte del fósforo, reabsorbe de los dos. El calcitriol reabsorbe de los dos, calcio y fósforo, ¿ya? Mientras que ustedes sembraron una hormona y lo primero que se te viene es una hormona que se encuentra en las glándulas suprarrenales, estas dos que están aquí, por encima de los riñones. Y hay una hormona muy importante llamada paratormona, ¿no? Y la paratormona tiene una función muy importante. La paratormona tiene receptores, ¿no? Tiene un receptor que es un sensor de calcio. Entonces, sensa calcio. Cuando el calcio está bajo, ¿no? Cuando los niveles de calcio están bajos, ¿ya? Lo que hace la glándula suprarrenales es liberar paratormona. ¿Y qué es lo que hace la paratormona? La paratormona favorece la resorción ósea. ¿Se acuerdan ustedes que en el hueso hay dos, hay dos células muy importantes, los osteoclastos y los osteoblastos? ¿Ya? Los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoclastos se encargan de la erosión ósea, de la resorción, de la destrucción, resorción. Y los osteoblastos se encargan de la formación ósea. Entonces, la paratormona, que tiene sensores, ¿no? Sensores que sensan cuando el calcio está bajo. Cuando el calcio está bajo, y debido a que esta paratormona tiene, ¿no? En las células, eh, en las células principales que se encuentran en las glándulas suprarrenales, ¿ya? Hay estos sensores de calcio. Entonces, sensa calcio, y como se sensa calcio, las glándulas suprarrenales liberan paratormona, y la paratormona tiene función a nivel del hueso. Al nivel del hueso activa los osteoclastos, que se generan resorción ósea. Entonces, ¿qué va a pasar? Gracias a esta destrucción ósea voy a obtener calcio, y el calcio se va a liberar hacia la sangre. Esa es su función, liberar calcio hacia la sangre. Entonces la paratormona actúa cuando los niveles de calcio están bajos, ¿no? Y eso se produce en la glándula suprarrenal. Suprarrenal. En cambio, la vitamina D3 la vitamina sufre dos hidroxilaciones, uno en el hígado, ¿ya? Uno en el hígado,
y 1 en el riñón. Profesora, pero si el riñón está afectado, la vitamina B3 no se va a activar. Así es. No se va a activar y por lo tanto no hay una adecuada remodelación ósea. Así es. Por lo tanto, el niño puede tener problemas de talla corta, sí. Pero si la paratormona es una hormona que se libera cuando el calcio está bajo, sí. Pero si las glándulas suprarrenales, digamos, en este caso, van a tener que liberar paratormona porque el calcio está bajo y en casos de enfermedad renal hay unas hipocalcemias bien marcadas, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? La paratormona, para tratar de que el calcio esté dentro de lo normal, va a activar a los osteoclastos, va a producir resorción ósea para que ese calcio se libere a la sangre y se logre normalizar. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, hay problemas serios aquí, hay problemas serios. O sea, no todos los problemas renales son proteinuria, como el síndrome nefrótico, o son azoemia, como las insuficiencias renales, sino también hay otras afectaciones, ¿no? Ahora, ¿por qué hay anemia? ¿Qué pasa? Ahí hay una hormona, hay una molécula muy importante. ¿Por qué hay anemia en los pacientes con problemas renales? Ya sabemos por qué hay hipocalcemia o por qué hay problemas de osteopenia o por qué hay problemas de talla corta, ya lo sabemos, porque no se favorece la vitamina D3 no se activa. ¿Ya? ¿Ok? Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa a nivel renal? Algo a nivel, ¿qué pasa con el hierro? La eritropoyetina, ¿no? Entonces, la eritropoyetina se encarga, ¿no? La eritropoyetina se encarga de la homeostasis, ¿no? Si la homeostasis, muy bien, Marco, se encarga de la homeostasis. Entonces, si lamentablemente mis riñones no producen esta eritropoyetina, lamentablemente mis pacientes van a tener anemia. Y es por eso que los pacientes con problema renal no son de hemoglobina de 11, 10, es una hemoglobina de 7, de 8, es muy, muy marcada. ¿Ya? Y a larga data, los pacientes con problema renal tienen problemas de crecimiento. ¿Ya? Y uno de ellos es por la vitamina D3 que no se activa. ¿Ya? ¿Ok? Que pueden haber fallas también en la glándula suprarrenal. ¿Ya? Y también esa necesidad de poder, digamos, que el calcio esté dentro de los valores normales, ¿no? Para tratar de que esté dentro de los valores normales, empiezo a sacar del hueso, ¿no? Y esto es, ¿ah? Porque si hay problemas a nivel de la glándula suprarrenal, ni siquiera la paratormona va a poder hacer esa función. ¿Ok? Entonces sí, es así, ¿no? La diálisis es para eliminar los excesos. Mire, la diálisis actúa como un riñón artificial, elimina las toxinas, ¿ya? Entonces, si tú tienes un paciente, ¿ya? Un paciente con diálisis, lo voy a buscar aquí un dibujito para explicarle un poquito más. Solamente para que tengan una idea, de igual ya lo vamos a ver a más detalle, pero sí, es importante que ustedes lo conozcan bien, ¿no? Conozcan bien a qué se refiere con hemodiálisis. Por ejemplo, por ejemplo, tengo un paciente con estas características, ¿no? Tengo una pacientita con problema renal, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Se extrae sangre y esta sangre que se extrae va hacia un dializador, ¿ya? Este dializador lo que hace es limpiar las impurezas, limpia, limpia las impurezas y vuelve esa sangre, ¿no? Vuelve esa sangre hacia el paciente. ¿Ok? Entonces lo que está haciendo es prácticamente extrae esa sangre, la purifico en el dializador y nuevamente ingresa. Profesora, ¿estoy eliminando toxinas? Por supuesto que sí, pero también acuérdate de algo. ¿Tú te acuerdas que la sangre tiene el plasma y los elementos formes? Y en el plasma, aparte de ser agua, contiene pues proteínas, contiene globulinas, contiene albúmina, contiene fibrinógeno, o sea, contiene las proteínas
hemoglobina y la albúmina, que tú ya bien lo conoces, pero también contiene proteínas de coagulación. Y en la parte baja de los elementos formes contienen las plaquetas, los glóbulos rojos. Entonces, al tratar de purificarlo, está destruyendo muchas de esas proteínas y por lo tanto hay que consumirlas por medio de la dieta, ¿ya? Entonces, el riñón hace su trabajo, por supuesto que sí. El hemodiálisis hace su trabajo, por supuesto que sí, pero tenemos que tener en cuenta que ese paciente le debo dar la cantidad de proteínas que requiera. Ojo, si su diálisis, por ejemplo, al niñito le dicen, a ese niñito le vamos a ver lunes, miércoles y viernes con diálisis. Lunes, miércoles y viernes con diálisis. A este otro pequeñito, martes, jueves y sábado, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué significa? Que la cantidad de proteínas que yo dé aquí tiene que ser alto, no solamente el lunes, miércoles y viernes que se ha hecho la diálisis, sino todo el tratamiento de la diálisis, ¿ya? Todo el tratamiento de la hemodiálisis. Entonces es muy importante que ustedes tengan presente un poquito, que entremos al abanico de enfermedades renales, que no son solamente una y que no todas se manejan de la misma manera, ¿ok? Hay una dieta hiperproteica, es dieta hiperproteica, sí, alta en proteínas, sí, dieta hiperproteica. Sí, por eso tienen anemia, así es. Tienen anemia, claro, por la eritropoyetina. Al no tener esta eritropoyetina no se encarga de la homeostasis. ¿Ya? Entonces sí, es un problema serio, ¿no? Sí, la eritropoyetina tiene sus funciones importantes. Claro. Entonces, el problema de la talla es por la vitamina D3 que se activa ahí, ¿no? Y el caso de la eritropoyetina es una hormona que se produce en los riñones. Si los riñones están afectados, no voy a producir eritropoyetina, o más conocida como EPO. Por lo tanto, no voy a producir los hematíes o glóbulos rojos o los eritrocitos. Y por lo tanto, no voy a transportar también el oxígeno desde los pulmones hacia el resto del cuerpo. Entonces, acuérdate que la eritropoyetina se encarga de la producción de eritrocitos. Entonces, es muy importante, ¿no? Y, y en los eritrocitos o glóbulos rojos es la proteína más, es una de las, tiene como proteína más importante la hemoglobina. Por eso es que los pacientes tienen una anemia. Pero chicos, es una anemia bien marcada. Así es. Así es. En diálisis, pero sin diálisis es normal. Sin diálisis, miren, en realidad yo les digo una cosa, ¿ya? Que nosotros generalmente decimos que un paciente, miren, ustedes tienen el concepto de adulto, ¿ya? De adulto. Yo les puedo decir, el adulto requiere 1 gramo por kilo, ok. Y si tiene problemas renal, le doy 0,8, ¿se entiende? En un adulto, pero en un pediátrico, no, pues. Si el pediátrico requiere, pues, ¿me entiendes? Si requieren 2 gramos por kilo, si yo le doy 1,5, ya es bajo en proteínas para ese paciente pediátrico. ¿Se entiende? O si el paciente requiere 1,2, el darle 0,8 ya es bajo en proteínas. ¿Ya? Entonces, claro, pero si en un adulto tú partes de 1, 0,8 ya es bajo en proteínas. ¿Ya? Pero depende. Por ejemplo, un paciente puede ser que requiera 1,5 o 1,6, ¿no? Requiere 1,6 y tú le das 1,2, ya es bajo en proteínas para ese paciente, porque su requerimiento es 1,6, ¿ya? Pero bueno, en adultos es más sencillo, porque partes de 1, ¿no? Partes de 1 y puedes dar 1,5 en pacientes con diálisis o hemodiálisis y puedes partir a 0,8 en paciente que no tenga hemodiálisis, ¿no? Pero hay otro indicador muy importante, ¿no? La depuración de creatinina. Entonces, hay un indicador que te va a decir, dime cuánto depuras y te diré cuánto debes dar de proteína. Si tú no estás depurando nada, uno dice, oye, qué mal está tu riñón, ¿no? O estás candidato para diálisis o eres candidato a trasplante renal, ¿no? Entonces, eso es algo que también se tiene que ver. Y hay muchos pacientes con trasplante renal, hay pediátricos. Entonces, no solamente vas a encontrar, no enfermedades renales, diálisis, sino también trasplante renal, ¿ya? Entonces, claro, lo más importante es que no afectes el crecimiento, ¿no? Entonces, habíamos dicho así en líneas generales que el síndrome nefrótico
el síndrome nefrótico, tiene como característica principal que el glomérulo aumenta la permeabilidad. Y al aumentar la permeabilidad de la membrana basal del glomérulo empieza a filtrar y filtrar y filtrar proteínas de alto peso molecular y llegan hacia dónde? Lógicamente hacia la orina, ¿no? Esto es bien frecuente, pero es un síndrome. Más que una patología, es un síndrome. Pero este síndrome nefrótico puede llevar a problemas mayores. ¿Ya? Este síndrome nefrótico, este aumento de la permeabilidad de la membrana, que es la nefropatía glomerular más común, ¿ya? O sea, si tú tienes, por ejemplo, 20 niños y 20 niños con problemas renales, me atrevería a decir que de estos problemas, de todos estos problemas renales, por lo menos la mitad es síndrome nefrótico. Es bastante amplio. De todas las nefropatías que afectan el glomérulo, son el 30%. ¿No? Entonces, la etiología, hay una enfermedad que se llama enfermedad de cambios mínimos. ¿Por qué? Porque a nivel del glomérulo, cuando se hace una biopsia, se ve, ¿no? Se ve ligeramente un daño del tejido, por eso le llaman enfermedad de los cambios mínimos. Pero, por ejemplo, la etiología más común del síndrome nefrótico, oye, ¿por qué mi glomérulo empieza a filtrar proteínas? ¿Por qué aumenta la permeabilidad? Es por glomerulonefritis. O sea, una inflamación del glomérulo te puede llevar a un síndrome nefrótico. ¿Ya? Es quizás la causa más relevante. Ahora, este síndrome nefrótico, uno puede decir, oye, ¿en qué casos es una proteinuria, algo que pierde en orina, puede ser considerado normal? Pues, ¿no? Algo, dependiendo, claro. Miren, generalmente se dice que hay una proteinuria normal si ese paciente elimina menos de 4 miligramos metro cuadrado por hora. ¿Ya? Entonces, ese metro cuadrado, ¿ya? Se refiere a la superficie corporal, que era 4 veces el peso más 7 entre peso más 90. Entonces, proteinuria normal menos de 4. O sea, si tú tienes un pacientito que tiene 2 miligramos metro cuadrado por hora, menos de 4, o sea, 2, ese paciente tiene una proteinuria normal. No tienes que darle proteínas adicionales. ¿Ya? Es lo mínimo, es una nadita que puede perder, ¿no? ¿Ok? Una proteinuria normal es de 440 miligramos metro cuadrado por hora. Si el paciente tiene una proteinuria de 20, te debe preocupar, por supuesto. Pero cuando yo sé y digo, oye, esta proteinuria es de síndrome nefrótico, cuando sobrepasa los 40 miligramos metro cuadrado por hora. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes con el síndrome nefrótico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este aumento de la permeabilidad glomerular va a generar que el paciente tenga proteinuria, ¿ya? Y debido a que está eliminando proteínas por medio de la orina, van a disminuir en sangre, ¿no? La hipoalbuminemia, ¿no? La hipoalbuminemia genera, como ustedes ya saben, generan un problema de disminución de la presión oncótica. Cuando disminuye la presión oncótica, ¿ya? Cuando disminuye la presión oncótica, no le queda más al vaso sanguíneo que sacar agua para tratar de normalizar los niveles de presión. ¿Ok? Entonces, cuando disminuye la presión oncótica, ¿no? Del vaso empieza a salir agua, ¿no? Para tratar de compensar esa presión oncótica que es baja, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando hay hipoalbuminemia, disminuye la presión oncótica, producto de ello el paciente tiene edemas. Entonces, paciente con edemas, clásico es un paciente que tiene hipoalbuminemia. ¿Ya? Y en estos edemas, cuando hay edema, hay retención, pues, ¿no? Retención de agua, ¿no? De agua, de sodio. Y aparte, cuando disminuye la presión oncótica, es porque está disminuyendo la volemia. Hay hipovolemia. Y cuando hay hipovolemia, chicos, vamos a suponer, Dios no quiera, ustedes, qué sé yo, ¿no? Están caminando y de repente, ¿no? Pasa una moto, ¿no? Los golpea, vamos a suponer que los golpea, ¿no? La moto los golpea y ustedes empiezan a sangrar, ¿no? La pierna, por ejemplo, ¿no? Sangra la pierna, ¿ya? Y lo lógico es que se active renina aldosterona. Cuando tú pierdes gran cantidad de sangre, lo que va a generar es que se active la aldosterona, ¿no? Se activa la aldosterona y por lo tanto hay retención de sodio y agua. ¿Y por qué se activa aldosterona? Este sistema renina-angiotensina-aldosterona es para evitar mayor pérdida,
como un mecanismo de compensación. Profesora, pero puede aumentar, ¿no? Puede aumentar mi presión arterial, por supuesto, pero tenemos que parar esa hemorragia, ¿no? Entonces son mecanismos de compensación. Cuando disminuye la presión oncótica, para tratar de normalizar, empieza a salir agua, ¿no? Agua, ¿no? Hacia el intersticio, ¿ya? Y esta disminución de la presión oncótica es justamente lo que va a generar esa hipovolemia, y para evitar esa pérdida o esa hipovolemia o pérdida de sangre, por así decirlo, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo que hace es retener agua y sodio. El sodio es hidrofílico. Cuando tu riñón reabsorbe sodio, reabsorbe agua, es hidrofílico. De la misma manera, los diuréticos que aumentan la diuresis, aumentan la orina, es porque pierden sodio. Al perder sodio, estás perdiendo agua. Porque acuérdate que el sodio es hidrofílico, al agua, le gusta el agua. ¿Ya? Y también debido a que hay una hipoalbuminemia, el hígado, que es el bonachón, ¿se acuerdan? Va a tener que, uy, me falta proteína, entonces voy a producir proteínas, ¿no? Y aumenta la síntesis hepática. Entonces voy a tratar, ¿no? Voy a tratar de que a partir de otros compuestos generar algo más de proteínas, ¿no? Algo más de proteínas, ¿no? Y empieza el paciente con hiperlipidemias. Entonces un paciente con proteinuria es un paciente que tiene edemas muy marcados, chicos. Y no es edemas como las gestantes, ¿no? Edemas en miembros inferiores, sino son edemas muy marcados, ¿no? Muy marcados. La parte periorbitaria, ¿no? Estos pacientes tienen edema inclusive en asitis, o sea, un edema generalizado. El edema del síndrome nefrótico es más llamativo que el de la enfermedad renal, ¿ya? Es más llamativo. Tiene una hipoalbuminemia, pero chicos, una hipoalbuminemia no de 3.2, muy cercano a 3.5, ¿no? Tienen hipoalbuminemias de 2.5, 2.4, bien bajas, ¿no? Tienen hipovolemia, lógicamente. Hay hipocalemia. Acá, los niveles de potasio generalmente están bajos, a diferencia de lo que ocurre en la enfermedad renal. En la enfermedad renal generalmente hay hipercalemia, o sea, quiero que se entienda que potasio está elevado. Aquí no. Acá generalmente damos suplementos de potasio. En el caso de la enfermedad renal, muchas veces dializamos los alimentos, ¿no? Pelamos los alimentos, los remojamos, los cortamos en chiquito, sancochamos, botamos el agua y volvemos a sancochar, ¿no? Para disminuir el potasio. El 60% del potasio se elimina por el dializado de los alimentos. Aquí no, acá hay que dar suplemento de potasio, suplemento dentro de la dieta. Probablemente en una media mañana una fruta, posiblemente en una media tarde otra fruta, tratar de que el paciente se suplemente con ese potasio, ¿no? Y debido a que aumenta la síntesis hepática, también hay hiperlipidemias, entonces vemos con pacientes con triglicéridos altos, ¿ya? Problemas de coagulación, hipercolesterolemia, vemos pacientes con 300 de colesterol, con 200 de triglicéridos y con una proteinuria bien marcada. Entonces, cuando tú trates de hacer tu esquema de alimentación aquí, tendrías que tener en cuenta, no le voy a dar mucha agua, mucho volumen de agua, porque tiene edemas, ¿ya? Y como tiene edemas, voy a tratar de sacar ese peso seco, porque el agua da peso, ¿no? Y de repente estoy enmascarando. De repente el paciente no está normal en su comida, de repente está con bajo peso, ¿ya? Y también es cierto que estos triglicéridos y colesterol alto no es por un problema de que el pacientito está comiendo mucha grasa, no, no va por ahí, chicos, ¿ya? Es un problema más patológico. Entonces, cuando tú hayas un esquema de alimentación, sí, disminuye volumen de agua, aumenta proteínas porque está eliminando proteínas. Entonces, lo que pierde, si pierde 2, le doy 2, si pierde 3, le doy 3, si pierde 4, le doy 4 más. Aparte de lo que requiere, le aumento las pérdidas urinarias. Pero no te hagas problema en darle una dieta hipograsa o baja en grasa. No, porque el problema, repito, no es por la dieta. ¿Ya? No es por la dieta. Esa hiperlipidemia es por el aumento de la síntesis hepática. Como hay hipoalbuminemia, el hígado no le queda otra de tratar de aumentar la síntesis hepática,
¿ya? Y con ello genera pues hiperlipidemias, problemas de coagulación, ¿ya? Pero no es por la dieta que lo ha hecho mal el paciente, ¿no? O esos casos, ¿ya? Estos pacientes con síndrome nefrótico, estos pacientes, chicos, viven, sí, sí. Es más, o sea, el síndrome nefrótico quiero que se entienda, más que una enfermedad, es un síndrome conjunto de síntomas, ¿no? Muchas veces hay pacientes que vienen con síndrome nefrótico repetidas veces, ¿no? Síndrome nefrótico. Pero ojo, la causa fue la inflamación del glomérulo, glomerulonefritis, me llevó a un síndrome nefrótico. Pero ojo, este síndrome nefrótico, si se prolonga y es recurrente, puede llegar a una enfermedad renal. Ya, ese es el problema. Estos pacientes viven, sí, viven muy bien, viven muy bien. Pero si se hace recurrente, puede llegar a una enfermedad renal. ¿Ya? Y puede ya volverse crónico y ya llegar al punto de tener que dializarse. ¿Ya? Pero esto, claro, el cuadro clínico es muy llamativo, los edemas son muy llamativos, la albúmina es muy, muy baja, ¿no? Pero sí, por suerte, no, sí viven bien, ¿ah? Pero como les digo, puede llevar a otro cuadro, ¿no? Si se trata de tiempo, se recupera, exacto, pero muchas veces puede llegar a ser crónico, ¿no? Recurrente y la cosa se complique. Miren, en las manifestaciones hay un edema incluso hasta escrotal en los varoncitos, ya hay edema escrotal, ¿no? Dolor por hipoperfusión, ilio, el famoso ilio paralítico, o sea, el bajo tono del ilio, oliguria. Entonces, orina muy poquito. Profesor, entonces le tengo que dar poca agua, por supuesto, le tienes que disminuir el agua, pero también no te preocupes porque le van a dar diuréticos, ¿ya? Y al mejorar la diuresis, ¿ya? Te permite dar un poco más de agua, ¿ya? Pueden tener hematuria, ¿ya? Pueden empezar con una lesión renal, ¿no? Hematuria, me refiero a sangre en la orina, empieza con una ligera lesión renal, ¿no? En algunos casos pueden tener hipertensión arterial, ¿no? Y llevar una insuficiencia renal, ¿no? Tener alteraciones metabólicas. Repito, se puede volver crónico, pero también puede que termine ahí. Entonces, en estos pacientes hay que también hacer un proceso de atención nutricional, ¿no? Un nutrition care process. Paso 1, evalúo, paso 2, diagnostico, paso 3, hago la intervención, paso 4, hago el monitoreo, como ustedes ya lo manejan. Pero tengo que tener en cuenta algo, la historia clínica, ¿no? La historia clínica. Entonces, si yo tengo un paciente, también, aparte algo muy importante es la procedencia, de dónde es el paciente, ¿no? ¿Ok? Antecedentes personales. Es un paciente que siempre vino por glomerulonefritis, candidato a síndrome nefrótico, es algo ya común. Si tiene familiares ya con enfermedad renal, también me debe preocupar. ¿Ya? ¿Qué medicamentos está recibiendo? ¿Ok? Pero sobre todo, tengo que tener en cuenta los pesos. ¿Qué es lo que ha pasado con el peso? Últimamente ha perdido peso. El paciente estaba bien de peso, pero últimamente ha perdido peso. Y acá tengo que considerar el peso seco. Dentro de los datos antropométricos tengo que ver el peso seco. ¿Ya? Ahora, eso les voy a explicar en breve, ¿ya? El peso seco. La anamnesis. Tengo que enfocarme mucho en la conducta alimentaria, ¿no? ¿Ok? ¿Qué alimentos consume? ¿Con qué frecuencia los consume? ¿En qué momento tiene mayor apetito? ¿Cuál es el alimento que rechaza? Sitio, ¿en qué lugar consume un poquito más? ¿Con qué persona come más? Si hay problemas de masticación o no. Aparte del laboratorio, pues un hemograma completo, proteínas en sangre, lógicamente, pero también proteínas en orina. ¿Ok? Proteinuria. Tengo que ver no solamente proteínas en sangre, sino proteínas en orina. ¿Cómo está esa urea? ¿Cómo está esa creatinina? ¿Cómo está ese sodio? ¿Cómo está el potasio? Si se está afectando o no el crecimiento. Dame un perfil lipídico, glucosa y perfil lipídico. Quiero ver cómo están los triglicéridos, quiero ver cómo está el colesterol. Entonces, aquí me voy a quedar, pero voy a terminar de explicarles el peso seco. ¿Ya? ¿Cómo se halla este peso seco? Miren, el peso seco es el peso actual con edemas menos el peso corporal, menos el porcentaje de peso corporal. ¿Qué quiere decir con esto? Tengo un paciente, por ejemplo, que tiene edemas en tobillo, una cruz. ¿Qué significa una cruz? Tobillo. ¿Qué significa dos cruces? Tobillo a rodilla. ¿Qué significa tres cruces? Tobillo, rodilla hasta la raíz de pierna.
¿Qué significa nasarca? Tobillo, rodilla, hasta raíz de pierna, e inclusive hasta estómago, o puede tener edema, ¿no? Edema palpebral, edema escrotal en caso de los varoncitos, ¿no? Ya la nasarca, ya le puedo dar un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo común aquí, lo común, chicos, es que tenga hasta raíz de pierna. Es lo clásico, 3 cruces. Pero ojo, podrás encontrar uno con hasta la rodilla, 2 cruces, ¿ya? Entre 2 y 3 cruces es común. En enfermedad renal es más común las 2 cruces. En síndrome nefrótico es más común las 3 cruces, ¿ya? Vamos a suponer que tienes un paciente con 10 kilos, por ejemplo. El paciente tiene 10 kilos. Voy a determinar el peso seco. El peso seco es igual al peso actual. ¿Cuánto pesa? 10 kilos, ¿ya? Menos, tiene 2 cruces. Ah, como tiene 2 cruces, ¿no? Como tiene 2 cruces, que es aquí, 2 cruces, tú le tienes que restar el 5%. Entonces tú dirías, profesora, sería 10 menos el porciento de 10 kilos, si pesa 10. Acuérdate, hemos dicho, paciente con 10 kilos y tiene edemas, 2 cruces. Le tengo que restar el 5%. Pero ¿cuál es la fórmula? Peso actual, que es 10, menos el porcentaje del peso corporal, menos el 5% del peso corporal, o sea, de 10. ¿Ya? Y tú sacas eso y te debe salir 9.5. Profesora, otra manera también que pueda hallar el peso seco, ya. El método para mí más rápido, el método más rápido para mí, es decir, si el paciente tiene 5% de edemas, si el 5% son edemas, el peso seco vendría a ser el 95%. ¿Se entiende? Si el 5% es edemas, si el 5% es edemas, el peso seco sería el 95%. ¿Se entiende? Tiene sentido, ¿verdad? Entonces tú dices, si 10 kilos es el 100%, el 95%, ¿qué porcentaje sería? ¿Qué porcentaje sería? Sacas una regla de 3 y el valor te va a salir 9.5. ¿Ya? ¿Ok? O si no, utilizas esta fórmula, el peso seco. Chicos, muy importante, 9.5. Perfecto, Talía, perfecto, IB, Génesis. Entonces, 9.5, ese es el peso seco. Profesora, entonces, el peso actual, chicos, eso es importante también. A partir de ahora, siempre me preguntan mis estudiantes, y también en lo cierto, pues puede generar confusión. Profesora, ¿qué utilizo, el peso actual o el peso seco? Chicos, les respondo como les respondo a mis estudiantes. El peso seco ya vendría a ser el peso actual. El peso con los edemas no es un peso actual, no es un peso real. Entonces, cuando te pregunten el peso actual, tú tienes que considerar peso seco. Peso seco. ¿Ya? Entonces, evalúas el estado nutricional con el peso seco. Establece los requerimientos con el peso seco, salvo que tú quieras medir con el peso ideal, salvo que fuera el caso. Profesora, pero está muy desnutrido, voy a utilizar peso corregido. Puedes utilizar peso corregido. Profesora, mejor utilizo por lo menos, a ver, una menos 2 de desviación estándar, porque el peso, no quiero utilizar ni peso corregido, ni peso ideal. Bueno, puedes utilizar el mínimo posible, ¿ya? Pero ese criterio va a depender mucho de ustedes, ¿ya? No es que existe una fórmula, ¿sabes qué? Estás obligado a trabajar tal cosa, no, ¿ya? Entonces ustedes de una manera exponen la situación, ¿no? Y consideran darle así, probar y ver qué es lo que pasaría, no está mal, ya es un concepto que ustedes tienen, ¿ya? Pero chicos, peso seco es el peso real, el peso para evaluar el estado nutricional, pero el peso también para estimar requerimientos, si es que el peso estuviera bien, ¿ya? Pero recuerden, peso seco, ya el peso actual con edemas es un peso irreal, ¿ya? Pero si tiene edemas sí se aplica lo del peso seco, por supuesto, tú evalúas nutricionalmente, chicos, acuérdense que el peso corregido y el peso ideal, esto es solamente para estimar calorías. En la tasa metabólica basal, puedes utilizar OMS o Schofield, la que utilices tú ahí, puedes utilizar peso corregido o peso ideal,
¿ya? Pero cuando lo divides, sacas tus kilocalorías y quieres saber cuántas kilocalorías por kilo le vas a dar al paciente, lo tienes que dividir entre el peso seco. Le estoy dando 80 kilocalorías kilo, estoy dando 95 kilocalorías kilo. Entonces, ese peso que tú estás dividiendo es entre peso seco, no puedes dividirlo entre peso corregido, peso ideal. El peso corregido, peso ideal es solamente para estimar las calorías, para ponerla en la tasa metabólica, cuando dice Schofield o en la OMS, ahí nada más. Pero cuando tú ya saques todo y lo dividas, lo tienes que dividir entre peso actual. Y si tiene edemas, ese peso actual vendría a ser el peso seco. ¿Ya? Evalúa nutricionalmente con peso seco. ¿Ya? El peso corregido simplemente sirve para estimar las calorías. El paciente pesa 8, pero debería pesar 14. Profesora, ¿no puedo utilizar el peso ideal? Claro que no, porque estamos hablando de que debería pesar 8 y pesa 14. Profesora, voy a usar el peso corregido, que es 12. Igual aún así, peso corregido es demasiado. Entre 8 y 12 es un montón de diferencia. Profesora, me voy a permitir trabajar con 11 kilos, el mínimo que debe tener la menos 2 desviación estándar. Es válido, chicos, es válido. Depende de ustedes, depende de su criterio. ¿Ya? ¿Ok? ¿Preguntas? Talía, creo que estás preguntando. Sí, profesora. Entonces, si voy a dividir entre peso seco, digamos, son 12 kilos entre 9.5. No entendí. Se te escucha bien raro. ¿Ahora me escuchan? O soy yo o lo escucho bien recortado, no sé. A ver, o si no, escríbelo. El porcentaje depende de donde tiene el edema. Sí, claro. O sea, si yo te digo el edema es solamente el tobillo, es una cruz. El edema es en tobillo hasta rodilla, son 2 cruces. El edema es todo, tobillo, rodilla, hasta raíz de pierna son 3 cruces. Y por lo tanto, va a ser un porcentaje, así es. Los edemas es más común en piernas, ¿ya? Miembros inferiores. Pero la nasarca ya es en caso de tener incluso hasta abdomen, ¿ya? No escuché muy bien la pregunta, pero, chicos, a ver, más o menos para que se entienda es así, no voy a poner una pizarra. Por ejemplo, tú vas a utilizar acá la tasa metabólica basal, ¿ya? 66 por el peso menos 54, por ejemplo. Estoy inventando, ¿no? ¿Ya? Menos 54. Donde dice peso, tú puedes utilizar el peso actual, si está con buen peso, puedes utilizar el peso ideal y puedes utilizar el peso corregido. Ahora, estoy diciendo, a ver, el ejemplo ya un poco más grosero, ¿no? Profesora, su peso actual es 8, su peso corregido es, ¿no? Su peso ideal es 14 y el peso corregido es 12. Profesora, igual todos están lejos, claro. ¿Ya cuál es lo mínimo que requiere? Ya, ustedes agarran aquí. Menos 2 de desviación estándar más 2 de desviación estándar. Tu 2 de desviación estándar, ¿cuánto debería estar para decir que está todavía dentro de lo normal? Ah, profesor, es 11 punto, qué sé yo, 11.5. Ya. Trabaja con ese dato. Trabaja con ese dato. ¿Ah? Trabaja con ese dato. Pero una vez que hayas todo el cálculo, tasa metabólica basal, efecto térmico de los alimentos, factor actividad, factor injuria, factor crecimiento, factor temperatura, todo, vamos a suponer que te salga 800 kilocalorías. Eso lo tienes que dividir entre 8, que es tu peso actual. Profesora, pero utilicé 11,5. Bueno, no, profesora, utilicé 12. Bueno, utilicé 14. Bueno, pero al final lo tienes que dividir entre el peso actual. 100 kilocalorías kilo. Profesora, pero he utilizado peso seco. Bueno, este peso será el peso seco. Acuérdate que el peso seco es el peso actual. En un paciente que tiene edemas, el peso actual es el peso seco. Ese peso que dice en la balanza no es un peso real. Ni siquiera puedo decir peso actual. ¿Ya? ¿Ok?
No, chicos, el peso corregido, les voy a poner aquí una vez más, ya, otra pizarra. Es que en pediatría yo las entiendo, en pediatría es muy diferente que en adultos. ¿Ya? En pediatría es muy diferente. En adultos es muy diferente que en adultos. ¿Ya? En pediatría es muy diferente. En adultos, sí, el peso corregido es el peso seco, peso para obesos. Pero les voy a mostrar aquí dos situaciones. Miren, ustedes saben que el peso corregido, miren cómo se halla en pediatría. Es el peso ideal, más menos, así, más menos, el peso actual, el peso ideal menos el peso actual, o peso actual menos peso ideal por 0,25. ¿Ya? Entonces tú tienes dos pacientes. Tienes un primer paciente que su peso actual es 24 y que su peso ideal es 32. Voy a tener otro paciente con otras características. Tengo un paciente que su peso actual es 32 y su peso ideal es 24. Algunas veces los puse, algunas veces lo puse. Aquí estás diciendo, profesora, acá estoy diciendo que es un paciente con bajo peso. Queda claro que es bajo peso, ¿no? Porque debería tener 32 y pesa 24. Pero acá estoy hablando de un paciente con sobrepeso u obesidad, ¿no? ¿Ya? Porque pesa 32 y debería pesar 24. ¿Ya? Entonces, eso quiero que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? El peso corregido es igual al peso ideal. Siempre pongo primero el peso ideal, 32. Más menos. Peso actual menos peso ideal. No te preocupes que signo positivo, signo negativo. No te preocupes. ¿Ya? 32 menos 24 es 8. 8 por 0,25. ¿Ya? Entonces tú dices 32 más menos 8 por 0,25 es la cuarta parte. La cuarta parte de 8 es 2. Ahora vamos a hacer el otro caso. Tú pones peso corregido aquí. Es 24 más menos la variación de peso. 32 menos 24, 8 por 0,25. 24 más menos 2. Hasta ahí estamos, ¿sí? Entonces tú dirías aquí, ¿qué puedo hacer aquí, no? El peso corregido, acuérdate, el peso corregido tiene que estar entre el peso actual y el peso ideal. Siempre. O como es aquí, ¿no? O como es aquí, ¿ya? El peso corregido tiene que estar entre el peso actual y el peso ideal. Cualquiera de las dos situaciones, ¿ya? Entonces tú dirías, profesora, si al 32 le sumo 2, se va a 34, ¿ya? Entonces tiene que ser 30, profesora, claro, para que esté dentro del rango. Claro, tú no vas a hacer un peso corregido si la idea tú dices acá, profesora, 32 es muy alto, utilice el peso corregido, ya, pues sería 30. Pero acá sería ¿cuánto? 26, ¿no? 26, ¿no? Claro, porque el paciente tiene obesidad, ¿no? Profesora, tiene 32, si le doy con 24, se muere de hambre, pobrecito, ¿no? Claro, trabaja con 26. Pero aún así, a veces te das cuenta que este famoso 26, ¿no? Está más pegado a ese peso ideal. Este 30, este 30 está más pegado al peso ideal. Por eso muchas veces podemos utilizar en pacientes con bajo peso el peso que tenga la 2 desviación estándar. Y a veces puedo utilizar en pacientes con obesidad el peso que sea la 2 desviación estándar. Primero, trato de calcular con eso, porque mi meta es que ya no tenga obesidad. Mi meta es esta. Mi meta no es llevarlo al peso ideal, mi meta es que esté dentro del rango normal. Mi meta es que ya no tenga bajo peso, que por lo menos esté dentro del rango ideal.
del rango dentro de lo normal. No están en el ideal, pero al menos dentro de lo normal. Profesora, pero es riesgo. No importa, pero los riesgos son normales. Tengo que partir por algo. ¿Ya? Quiero que se entienda esto, es muy importante. ¿Ya? Sé que en adultos trabajan más este peso corregido para personas con obesidad o con sobrepeso, que sí, está bien utilizarlo, ¿no? Pero también ten en cuenta que en pacientes pediátricos también lo puedes utilizar. ¿Ya? ¿Ok? Bien, chicos, esa era la aclaración que quería darles. Ya no se preocupe por el tema, porque este tema de renal lo vamos a ver la próxima semana. Lo que quería darles, ya no se preocupe por el tema, porque este tema de renal lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Entonces, vamos a dar solamente unos 5 minutos. Vamos a dar hasta las 7:20 vamos a dar, ¿ya? Vamos a dar 7:25. Vamos a dar hasta las 7:25 para que entre los grupos ustedes se ordenen, ¿ya? Repito, como hay un grupo que tienen que exponer, ¿ya? Tienen que exponer varios grupos el día de hoy, ¿ya? Entonces, hay, por ejemplo, el caso 1, el caso 1 va a ser expuesto por el grupo 1 y el grupo 2, y el caso 2 expuesto por el grupo 3 y el grupo 4. Entonces, chicos, la idea es de que ¿ya? Yo de un orden y ustedes hacen el resto. Por ejemplo, se van a ordenar, pero les anticipo, ¿sí? Que el grupo uno, el grupo uno va a ser los primeros procesos, la parte del proceso de atención nutricional. Va a ser la parte del tamizaje nutricional, ¿ya? La parte del diagnóstico, ¿no? La parte, perdón, de la evaluación y el diagnóstico PES. Lógicamente, primero el tamizaje. Tamizaje, evaluación y diagnóstico PES. Y algo de cálculo, algo de cálculo. El resto lo va a ver el grupo 2, ¿ya? Entonces, la primera parte va a ser expuesto por el caso 1, por el grupo 1, y la mitad hacia adelante va a ser expuesto por el grupo 2, ¿ya? El caso 1. De igual manera para el caso 2. Vamos a ver, ¿no? El tiempo que nos alcanza, ¿ok? ¿Ya? El tiempo que nos alcanza, vamos a hacer las exposiciones, ¿ya? ¿Ok? Bien, chicos, entonces damos un pequeño break y hasta las 7:25 vayan ordenando su PPT, vean quién lo va a compartir para que esto sea más jovial. Y repito, el tiempo que van a emplear para la exposición son de 10 minutos por grupo, no puede ser más, ¿ya? Entonces, lo más sucinto posible, ¿ya? Y le damos la posta al siguiente, ¿ok? Bien, chicos, gracias.